Gracias a Dios por esta noche, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar conectados. Y vamos a continuar hoy nuestro estudio en el libro de Isaías. Estamos llegando al capítulo número 7 y hoy le puse por título Salvación Anunciada. Vamos a ver el día de hoy uno de estos capítulos que hablan acerca de la venida del Mesías, las condiciones de su nacimiento, pero es muy interesante la forma o el contexto en el que se da esta profecía como una señal para un rey impío, y creo que podremos encontrar un gran ejemplo en esto y cómo lo que nos dice la palabra, ¿no? Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros, y vamos a poder ver un reflejo de esto, y espero que Dios pueda hablarte hoy y que puedas también pues reaccionar y que podamos juntos reaccionar a esto y llevar una vida que agrade a Dios. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la gran oportunidad que nos das de hoy leer tu palabra. Te agradecemos porque nos has dejado este testimonio, nos has dejado tu palabra para que podamos aprender cómo conducirnos, qué esperas de nosotros y qué podemos esperar de ti para poder conocerte y poder poner nuestra confianza completa en ti, Padre. Bendito eres. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, vamos a comenzar. Como les decía, estamos llegando al capítulo número 7 del libro de Isaías. Ahora, es muy interesante que cuando estamos leyendo el libro de Timoteo, van a decir, bueno, que ya vamos ahora a Timoteo, pero cuando estamos leyendo el libro de Timoteo, en el primer libro, en la primera carta de Timoteo, encontramos que Pablo describe las características del anciano, de los diáconos. Y cuando termina de describirlas, Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu Santo nos dice a todos nosotros, estas cosas te las escribí, te las escribo, para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor, en la casa de Dios, ¿no? Y eran una serie de, vamos a llamarlos así, requisitos, de aspectos que Dios espera de aquellos que le sirven. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es precisamente eso, para que nosotros podamos saber cómo conducirnos, para que viendo este ejemplo podamos responder en fe, responder en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer, dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Dicen, pero no la pudieron tomar. Entonces inicia la historia con el rey Acaz. Podemos decir que el rey Acaz fue dentro de los peores reyes que Judá pudo haber tenido. Fue un rey como perverso, cayó en idolatría, modificó o redecoró el templo al estilo de los templos de los ídolos de Damasco, hizo pasar a su hijo por fuego, cayó en la adoración de Moloch. Entonces fue un rey realmente muy malo. Dice que aconteció en los días de este rey malo, que era hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Y lo que sucede durante su reinado es consecuencia de el pecado en el que él vivía. Era parte de esas consecuencias que la nación de Israel, y bueno, como completo, tanto el norte como el sur, habían traído a sí mismos por haber apartado su mirada de Jehová, por haber no obedecido lo que Dios les prescribió en la ley. Entonces ellos estaban experimentando estas consecuencias, ya estaba dividido el reino. Lo que sucede es que el reino del norte, es decir, Israel, se une con los sirios y vienen a conquistar a Judá. Querían tomar la ciudad de Jerusalén. Esta historia completa se nos relata tanto en el libro de Crónicas como en el libro de Reyes, en Crónicas, Segunda de Crónicas capítulo 28 y en Segunda de Reyes capítulo 16 nos describe toda esta historia.
Dice que vienen a conquistar. Bueno, aquí es como un tipo de spoiler. Esa era mucho la narrativa judía, que te adelantaban el final y ya después te escribían los hechos. Aquí nos dice que vinieron tanto el rey de Israel como el de Siria para tomar Jerusalén, pero no la pudieron tomar. Entonces ya sabemos en qué termina, ¿no? No la pudieron tomar por lo que vamos a ver hoy, como Dios cumple sus promesas, pero vienen a tomarla. Incluso en estos capítulos se nos describe cómo el rey de Israel toma a cerca de 200,000 prisioneros de Judá y los lleva cautivos junto con un botín, y le sale al encuentro un profeta, el profeta Obed, y les dice que no hagan eso, que Dios les permitió tomar este botín y bueno, atacar a Judá, y que Judá no prevaleciera, porque Dios estaba trayendo juicio o consecuencia a Judá. Pero les dice, no se olviden que ustedes mismos también están en la misma condición de desobediencia. No añadan a su pecado más pecado, esclavizando a sus propios hermanos. Entonces la historia que nosotros vemos relatada en el libro de Crónicas nos dice cómo Israel suelta a estos prisioneros, viste a los que estaban desnudos, los calzan, les dan de comer y los envían incluso en asnos a aquellos que estaban débiles, y los regresan, los llevan hasta Jericó, y de ahí, bueno, ya que ellos se acerquen a Judá, ¿no? Entonces, vemos que sucede todo esto. Esto es lo que nos describe el libro de Reyes. Ahora, en medio de esta invasión es cuando se desarrolla este relato, cuando estaban siendo rodeados. Ahora, vamos al libro de Crónicas para que podamos leerlo tal y como nos los menciona. Cuando estaba esta amenaza de conquista, bueno, primero vamos a leer esto y después nos vamos a Crónicas. Cuando estaba esta amenaza de conquista en medio de todo esto, dice aquí en Isaías capítulo 7, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. No sé dónde vives, pero ahorita a causa, por ejemplo, de la lluvia que está cayendo, ha habido mucho viento, ¿no? Y se ve a veces como casi se doblan los árboles. Está tratando de escribir un evento similar. Dice que se estremeció el corazón tanto del rey Acaz como, dice, su pueblo. No el pueblo de Dios, sino su pueblo, haciendo referencia a la misma condición de pecado. Entonces, viene esta amenaza de invasión y dice que se estremece. Cuando nosotros vemos a Acaz, vemos que este hombre, se merecía exactamente el pueblo de Dios, podríamos decir, bueno, también. Pero en medio de esto llegamos al versículo 3 y nos dice, entonces a Isaías, generación perversa, Dios había puesto a hombres como Isaías. Y continúa hablando y les dice, ve ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Hasuf, era su hijo. Sear Hasuf, el nombre significa un remanente que vuelve, o un pequeño grupo que vuelve, ¿no? Hablando o haciendo referencia de este pequeño grupo que Dios conservaría, o este pequeño grupo que volvería después del exilio. Entonces va su hijo como una señal, por el nombre que Dios, el que Isaías le había dado. Entonces dice, ve tú y tu hijo al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá, ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado
hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, estaba esta amenaza de invasión. Y Dios manda al profeta Isaías, junto con su hijo, como testimonio del remanente que Dios guardaría. Llega Isaías con el rey y le da esta palabra. La palabra de Dios decía lo siguiente. Primero describe todo lo que estaba sucediendo. ¿Para qué? Para mostrar que él estaba en control. Él sabía de la amenaza, sabía lo que se había planeado en oculto, el repartir Jerusalén, el poner un nuevo rey, cómo se habían unido, dice, malignamente. Dios conocía todo esto y quería que Acaz supiera que Dios sabía y que él tenía el control sobre esto. Ahora, describe Dios a estos dos líderes, a estos dos reyes, tanto el rey de Siria como el de Israel, como dos carbones que estaban casi apagando, humeando. Es decir, que no podían hacer nada. Eran personas que, a pesar de que se veía como un gran ejército, delante de Dios no podrían tener nada. No había poder, no había capacidad, nada. Y Dios le dice, yo voy a detener esto. Yo lo voy a detener. Lo único que te pido. Ahora quiero que veas. Él está diciendo, yo lo voy a hacer, esto no va a suceder, ya está determinado. Pero al final le dice lo siguiente, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces les dice, esto no va a suceder, a pesar de que se vea como inminente la destrucción, yo los voy a proteger. Pero si ustedes no creen, vuelvo a repetir versículo 9, si ustedes no creen, de cierto no permaneceréis. Dios les estaba, vuelvo a repetir, les estaba anunciando que Él los protegería. Pero al mismo tiempo les advierte que a pesar de que Él cumpliría su promesa de protegerlo, si ellos tomaban la decisión de no creer en Dios, esas decisiones, en el caso del rey Acaz, en el caso de la nación de Israel, los iba a llevar en un camino en el que su falta de fe los conduciría a la destrucción. Ahora, quiero que podamos notar lo siguiente. Como te decía al principio, el rey Acaz no era un rey que se mereciera ni siquiera que Dios le hablara. No se merecía la oportunidad de que fuera salvado su reino, que fuera prolongado su reinado. No se lo merecía. Pero Dios se acerca a la nación de Judá y les brinda esta protección. Cuando nosotros vemos en qué acaba la historia, aquí no se nos menciona, hasta aquí, pero nosotros vamos al libro de Reyes ahora sí, o al libro de Crónicas, nos menciona lo siguiente. Dice que el rey Acaz, a pesar de haber recibido esta palabra, decidió no creer en la palabra, que el profeta Isaías, era profeta Isaías, no había por qué dudar de la palabra. Provenía de Dios, no había por qué dudar la palabra. Pero el rey Acaz decidió no confiar en Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 16, dice lo siguiente. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria. Era Siria contra ellos, pero él va a buscar a los de Asiria que le ayudasen. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y ahí habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefalea y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra el Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez
y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. Entonces aquí ya nos está describiendo el final. Vamos al libro de Reyes. Dice en el versículo 10 de Segunda de Reyes, capítulo 16. Nos menciona que Acaz tomó plata y oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente y la atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, es decir, lo ayudó momentáneamente para salir del problema. Después dice que fue el rey Acaz a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Entonces, quiero que veamos lo que está sucediendo. Primero hay una amenaza de conquista. Están estos dos reyes de Israel, de Siria, que vienen en contra de Judá. Dios envía al profeta Isaías. Por una parte envía al profeta Obed para detener a aquellos que se habían llevado cautivos y regresarlos. Dios estaba actuando en esto. Vemos que también Dios envía ahora al profeta Isaías para hablar a Acaz. No se lo merecía, era un rey perverso, pero le habla. Ahora quiero que notes que no era porque Dios estuviera contento con Acaz, no era porque Dios aceptara la forma de vida y la forma de gobierno que Acaz, sino por misericordia y por amor a la promesa que había dado a sus siervos anteriormente, tanto a Jacob como a Abraham, como a Isaac, como a David. Él había dado una promesa y él estaba cumpliendo su promesa. Entonces manda al profeta Isaías y le dice a Acaz y a la nación de Judá que los iba a guardar de esta invasión, que no iba a suceder. Les pide, confíen en mí. Ahora, con esto les estaba dando la oportunidad, la gran oportunidad de cambiar el curso que estaban llevando. Les dice, si ustedes creen, esto puede ser diferente, pero si no creen, ciertamente seréis destruidos. Nosotros, por lo que acabamos de ver en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, vemos que Acaz no creen en Dios. Entonces él envía mensajeros al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser, y le dice, ayúdame. Toma de lo que era del templo para el servicio de Dios. Para él le fue más fácil no creer en Dios y tomar de lo que es de Dios, llevárselo a este rey pagano, dárselo como regalo a cambio de protección momentánea. Salió de la bronca en ese momento, pareció ser algo bueno, va a Damasco, le lleva el presente a este rey y cuando está ahí ve los templos idólatras de los ídolos en Damasco y regresa y pide que el templo de Dios sea modificado en su estructura, en sus adornos, para que se parezcan a lo de los ídolos, porque le sorprendió. Y eso condujo todavía más a perdición. Lo que nos dice el libro de Crónicas es que no quedó ahí la historia, sino este mismo Tiglat-Pileser, tiempo después viene y no ayuda, o sea, no hicieron alianza, sino que ahora se enseñorea de Judá. Y ahora se libraron de los sirios y de Israel, pero ahora los asirios son una carga para Israel. Ahora, una vez que hemos visto todo esto, vamos a regresar al libro de Isaías, capítulo 7. Entonces, versículo 3 nuevamente, 4, le dice, y dile, guarda y repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón. Dios le estaba dando la oportunidad, yo puedo hacer las cosas, quiero hacer las cosas. Calma, guárdate y repósate, tranquilo. No se turbe tu corazón. Vuelvo a repetir, yo puedo hacer las cosas. Sí, sé lo que han acordado, sí, sé todo lo que van a hacer, pero yo los voy a detener. Versículo 9, quiero volver a leerlo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Siria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis.
Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová. Pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola. Dice, no importa que sea difícil, ya sea de abajo, de lo profundo o de arriba en lo alto, pide una señal. Dios le estaba diciendo, no solamente te prometo, o sea, su palabra era suficiente, sino dijo, te quiero dar una señal para que creas. Es decir, le estaba haciendo fácil creer. No era tanto algo como simplemente esperar, sino le dijo, yo te voy a dar una señal, pídemela. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Esto pudiera verse incluso muy espiritual, algo casi como lo que Jesucristo dice más adelante cuando estábamos en los evangelios. Cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero en este caso no es Acaz pidiéndola, sino Dios ofreciéndola. Dios diciéndole, yo te doy la oportunidad que pidas cualquier señal. La negativa de Acaz era una forma de protegerse a él mismo, porque sabía que si pedía una señal y Dios se la daba, tendría que someterse a sus designios. Y no quería hacerlo. Dijo entonces Isaías, el profeta se molesta y dice, oigan ahora, casa de David, ¿les es poco ser como molestos, fastidiosos a las personas? Ahora también quieren ser fastidiosos a Dios, a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que sabemos más adelante, Mateo nos dice que traducido es Dios con nosotros. Le da una gran señal, la señal que nosotros hoy entendemos, que era la anunciación de una salvación. Era una salvación anunciada, no solamente para ellos en ese momento, sino para nosotros. Y no una temporal, sino una eterna. Y para ese momento simbolizaba Dios está con ustedes. Y para nosotros el día de hoy sigue simbolizando lo mismo. Dios está con nosotros. Ahora, hermano y hermana, cuando yo estaba leyendo esto, cuando lees la historia, por ejemplo, de este hombre como Acaz, quiero leértelo como empieza aquí en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 16, dice, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Entonces, todo eso que Dios echó, él lo tomó y lo hizo. Y dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces cayó en idolatría total. Y te decía, cuando leemos de personas como él, yo pensaba en esto, decía, este hombre no se merecía la salvación de Jehová. Este hombre no se merecía que el profeta se tomara el tiempo de ir a hablarle. No se merecía que le fuera dada una señal tan valiosa y hermosa como la que anunciaba el Mesías. Después estaba orando y preparando esto, y Dios hablaba a mi corazón con respecto a que yo no era mejor que Acaz, y que como seres humanos no éramos mejores que Acaz, y que esta era la condición de cada uno de nosotros antes de Cristo, una condición detestable, una condición en la que no merecíamos nada, naturalmente no merecíamos nada. No había ninguna circunstancia por la cual Dios necesitara hablarnos, acercarse a nosotros, ni anunciarnos tan grande salvación. Pero aquí entra lo que te comentaba hace un momento, la gran misericordia que tiene Dios, la fidelidad con sus promesas, y que lo hace por amor a su propio nombre. Entonces, Dios había prometido a la casa de David que no se apagaría la llama en la casa de David, que vendría el Salvador. Dios prometió a Abraham, prometió a Isaac, prometió a Jacob.
Y por esas promesas, vuelvo a repetir, no porque Dios fuera condescendiente con Acaz, o porque él dijera, no me importa tu pecado, o está bien, peca, sino por amor a lo que él había hecho y amor a su pueblo, él les da la oportunidad de ser salvados y a través de esta salvación poder en la que estaban viviendo y que tuvieran una... Ahora ellos, él les... Porque yo voy a hacer esto, pero ciertamente serán destruidos. Conocimos, honesto, nos acercamos. Entonces, Dios manda a su reina a salvar a la humanidad completa a través de algo. Es algo y experimentarlo y cambiar su vida. Ellos deciden confiar en el hombre, en sus propios recursos, y toman de aquello que era para Dios y lo ofrecen al mundo. Y así es como nuestras vidas fuimos creados para servir a Dios. Pero el ser humano, en algunas ocasiones, decide no creer en Cristo, en su sacrificio. Y entonces toman tu vida que era para Dios, y la ofrecen al mundo para sus pecados, para sus deleites. Y esta decisión de aquellas personas que deciden no creer en Dios, no aceptar su sacrificio, los lleva finalmente a la destrucción eterna. Ahora quiero que veas que en esta decisión de no creer en Dios, Acaz lo único que pasa o lo que produce en su propia vida es encontrar una esclavitud mayor. Solucionó su problema inmediato, pero lo que produjo fue una esclavitud mayor, lo vimos. Este hombre que inicialmente lo ayudó con este problema, se volvió su dueño. Romanos capítulo 6 nos menciona esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o sobreabunde? Y responde Pablo, no, de ninguna manera. Y cuando nosotros vemos no es que Dios tenga misericordia porque permita que sigamos pecando, sino tenemos que ver que porque tenemos esta gran gracia delante de nosotros, no podemos permitir el pecado en nuestra vida. Entonces, entregando nuestra vida a Cristo Jesús, siendo lavados por su presencia, ahora debemos de perseverar en Él. Y Él hace esa obra de santificarnos o limpiarnos, y limpiarnos de toda maldad. Dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, versículo 6 nos dice que sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido de nosotros, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, me gustaría leerte un poco más adelante. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Versículo 15-16 dicen, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y checa esto. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y es nosotros lo que vemos aquí en la decisión que tomó Acaz. Por cuanto él decidió no confiar en Dios, sino en sus propios recursos y tomar esta salida, a esto que él se sometió o le tributó, se convirtió finalmente en su siervo y Tiglat-Pileser en su señor y lo esclavizó. Y de la misma manera, Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, dio a su Hijo por nosotros, nos rescató, querido hermano, hermana, nos dio una vida nueva y juntamente con esta vida nueva nos dio una nueva naturaleza. Nos rodeó con toda clase de bendiciones espirituales arriba en los cielos, lo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Y nos dio la capacidad
de ahora entender su palabra, poder discernir las cosas que son espirituales y vivir una vida nueva. Pero tienes que saber también que esta vida nueva que Dios te dio requiere de ti esta perseverancia en su palabra y en Él. Hay muchos creyentes el día de hoy que a pesar de esta vida que Dios les ha dado, toman decisiones a diario, decisiones contrarias a la fe, que los llevan a experimentar consecuencias o a someterse, voy a decir voluntariamente, nuevamente como nos menciona aquí el capítulo de Romanos, a esta esclavitud voluntaria al pecado. Y entonces, lejos de vivir una vida en libertad, en gozo, en plenitud en Cristo, viven una vida, vamos a llamar una vida cristiana frustrada por sus propias decisiones. Quiero que podamos considerar por un momento en Génesis la vida de Jacob. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. Jacob, cuando él está huyendo de su hermano, llega a este lugar y tiene esta visión hermosa, que era una señal de Cristo Jesús. Cuando ven estos ángeles subiendo y bajando por esta escalera, era una señal que apuntaba a Cristo. Y recibe una promesa de él, que Dios iba a estar con él. Se encuentra con Cristo mismo y es bendecido por Cristo en esta escena cuando Cristo toca su cadera y se descoyuntan. Tiene momentos hermosos en los que Dios está presente y está en su vida. Pero cuando llegamos al capítulo 47 de Génesis, al final de los días de Jacob, le pregunta el faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de tu peregrinar? Y entonces Jacob le responde a faraón, los años de mi peregrinación, de mi vida, son 130 años, pocos y malos. Han sido los años de mi vida y no he alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación o de su vida. Es decir, Jacob llega a esta conclusión. A pesar de que tuvo todas estas, vamos a llamar, experiencias hermosas con Dios, sus decisiones, por ejemplo, la falta de firmeza con sus hijos, lo llevó a vivir momentos terribles cuando sucede lo de su hija Dina, cuando sus hijos matan a un reino entero. Momentos complicados, su hijo que duerme con una de sus esposas. Momentos horribles. Y una vida no plena en Dios como la pudo haber vivido si sus decisiones fueran otras. Cuando nosotros, por ejemplo, consideramos la vida de Sansón, es otro ejemplo en el que Dios derramó de su gracia, de su poder, una fuerza sobrenatural. Lo levantó como juez en Israel, pero él puso sus ojos en las mujeres, en el mundo, y esas decisiones lo llevaron a terminar su vida encadenado, ciego. Dios muestra su misericordia y su gracia aún en los últimos momentos. Vuelve a dar esta fuerza y mata a varios filisteos. Pero pudiendo haber tenido una vida plena en Dios, vamos a utilizar esta palabra en victoria, la vivió como esclavo por sus decisiones. Dios fue fiel a sus promesas y cumplió sus propósitos, pero Sansón se privó de ver o de vivir esta vida plena en Dios. Lo mismo leíamos o veíamos el domingo, cuando nosotros estábamos viendo la vida del rey Usías, que fue un rey, un buen rey, pero por causa de su decisión, de su de autoexaltarse, de no tener perspectiva acerca de su vida, de quién había hecho todo, se vuelve soberbio, esa era la palabra, entra al templo y toma funciones que no le corresponden y vive sus últimos años leproso y apartado de las personas y del templo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Querido hermano, Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Él ha puesto
delante de nosotros buenas obras para que andemos en ellas de antemano. Nos ha dado dones, nos ha dado de su discernimiento, de su espíritu. Pero tú estás el día de hoy delante de una decisión como lo que se le dice a Acaz. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y esa es la vida de algunos creyentes a lo largo de la historia. Y a lo mejor, tristemente, sea la historia que has vivido, que conociste a Cristo, que tuviste un momento en el que tu fe rebosaba, pero por las decisiones que has tomado, te has alejado de su palabra, de su obediencia, y estás experimentando consecuencias de tus actos, los cuales te han llevado a vivir o a experimentar una vida pobre en el Evangelio. Y no porque la vida del Evangelio sea pobre, sino tu condición te ha llevado a vivir esta circunstancia. Y vuelvo a leer, esto es lo que tenemos aquí en el libro de Romanos. Versículo 17, continúo leyendo en el capítulo 6 que estamos leyendo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos a aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y veniste a ser siervos de la justicia. Ahora, ¿recuerdas? Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para apartaros de la verdad? Entonces, también menciona, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. Era esta condición en la que habían decrecido en su fe, en su relación con Dios, y por eso estaban viviendo esta vida pobre en el Evangelio. Y no digo pobre, no estoy hablando, sabes bien, de dinero ni nada, sino esta pobreza en cuanto a su relación con Dios, a su caminar con Cristo. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y recuerden, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A esto fuimos llamados. Y esa es la vida que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Versículo 12 del capítulo 12 de Hebreos. Hermano, si esta es tu condición, el Espíritu nos dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas de la tempestad. Sino dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros, menciona, pero ustedes no son de los que vuelven atrás. Y esta es la esperanza que quiero que podamos encontrar el día de hoy. Vamos a concluir este capítulo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será lo que iba a suceder. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré. Entonces dice, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, y Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es el rey de Asiria. Entonces le da la señal del Salvador. Ahora, no era poca cosa lo que le estaba diciendo. Era una hermosa señal. Y el día de hoy, la garantía de su amor, la garantía de que Él puede transformar nuestra vida, la garantía de que Él ha hecho y hace todo por nuestra vida, es que dio hasta a su Hijo Jesucristo y murió maldito por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Él las cargó sobre sí en la cruz. Y esta es una hermosa señal y a la que tú debes de prestar atención. En tu pecado, en tu tentación, en la dificultad, en la angustia, en la tristeza, voltea a ver la cruz de Cristo y recuerda que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y si el día de hoy hay algo que no está bien en ti, arrepiéntete y ten la certeza de que Dios puede cambiar tu vida. No prestes atención a este mundo. Desecha la confianza en ti mismo. Desecha la confianza en el mundo, en una iglesia, en un pastor. Pon tus ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe, y prosigue a la meta. Nos ha sido anunciada una gran salvación. Y Cristo dijo, consumado es en la cruz. Y cuando dijo consumado es, y cuando resucitó al tercer día, no solamente garantizó que puede darnos vida juntamente con Él, sino que es capaz de limpiar nuestro pecado y que está preparando morada para nosotros y que Él nos reunirá con el Padre. Todo esto es seguro, es una promesa que podemos esperar y a la cual podemos aferrarnos. Como decía Pablo, echen mano de la vida eterna, es decir, que nos agarremos de esta promesa, que nos abracemos de ella y que prosigamos con fe por lo que Dios ha preparado y que basados en esta esperanza, en lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros, nos despojemos, como dice este mismo capítulo 12, de todo peso de pecado que nos asedia y que podamos proceder o proseguir a la meta. Después, aquí en el del versículo 19 al versículo 25, describe la condición futura de juicio de Israel, que habrían tan pocos, que vendrían a llevar los cautivos y que desolarían la tierra, y quedarían tan pocos que aunque hubiera una o dos vacas, sobraría leche, porque serían tan pocos que tampoco sería suficiente. Esto es el anuncio de un juicio venidero, pero al mismo tiempo la capacidad para huir de esa ira venidera. ¿Recuerdas cuál era la predicación de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Hay un panorama sombrío y devastador para aquellos que rechacen la vida eterna y a Cristo. Pero al mismo tiempo hay una gran salvación anunciada. Un evento en el que Dios de gracia, de misericordia, tomará a todos aquellos que han sido justificados, perdonados, santificados por la sangre del Cordero y nos reunirá con Él. Querido hermano, estos son excelentes noticias, un anuncio de una gran salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que leíamos, levantad los brazos caídos, las rodillas dobladas. Todo aquello que no esté bien, entrégalo a Cristo Jesús. Él puede cambiar tu vida y transformarte y darte una nueva. Y darte el día de hoy una esperanza. No
No necesitas vivir en angustia, en temor, en condenación, en derrota. Puedes vivir una vida plena en Cristo Jesús. Eso no significa que no vengan problemas o circunstancias difíciles, pero sí es una garantía de que Dios estará con nosotros. Y aún en esos momentos podemos atravesarlos de una manera confiada en Él y con la plena seguridad que Cristo está con nosotros y que no nos abandona y que el que comenzó la buena obra la terminará. ¿Te gustaría vivir vivir en esta seguridad, en esta paz y en esta tranquilidad? Es posible. Si nos acercamos a Dios, Él puede cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente y cambiar nuestra vida. ¿Por qué no te unes a mí y oramos a Dios y le pedimos que nos dé, que perdone nuestras vidas y que transforme nuestro caminar cristiano? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día. Mi Dios, queremos rogarte. Queremos pedirte, Padre, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de maldad. Gracias porque el día de hoy existe una gran esperanza en ti. Gracias porque nos has dado tu salvación. Y ahora te rogamos, Padre, que nos ayudes a vivir en esta vida nueva que tú nos has dado, siendo guiados por tu Espíritu, llenos de tu presencia, experimentando tu gozo y tu paz. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y que como hijos podamos ser revestidos de ti y caminar como es digno de ti. Bendito eres, Padre. Amén.